Bueno, son las 9:37, a punto de cambiar para las 9:38, acá en Piedra Angular Radio en Barranquilla. Señor, nosotros vamos a entrar entonces a la parte final de nuestro programa, el segundo estudio. Estamos hablando ya desde hace 7 semanas, descubriendo la iglesia verdadera. Bueno, la asamblea del Señor Yeshua, ¿verdad? El lugar escogido, digo, el auditorio escogido por el Señor para presentar todo aquello que necesitaba ser expuesto públicamente para el debate. Bueno, estamos hablando de la iglesia guardadora de verdades, que es la única iglesia del Señor, la iglesia que guarda la verdad. Y recordemos las palabras del profeta Isaías en el capítulo 26, creo que es el verso 2, donde dice que abrir las puertas, ¿no? Y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Sí, no? Bueno, la iglesia del Señor es la guardadora de verdades porque Pablo definió a la iglesia como columna y fundamento, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Bueno, hoy procuro presentar un punto que nos ayude a entender un poco mejor el propósito del Señor en cuanto a manifestar la verdad y hacerlo para debatir sobre el asunto. Necesitamos comprender con certeza cuál fue la razón de la primera venida del Señor, cuál fue la razón de la primera venida para que así tengamos una mejor base para entender el propósito de la segunda. Ciertamente el Señor vino la primera vez con relación al pecado, que ese es un asunto que tenía que solucionar, no hay duda de eso. Pero no se trató solo de morir en la cruz y resucitar, fue mucho más allá de eso, porque eh, la, digamos, el propósito más allá de todo esto es que el Señor iba a presentar y a exponer a la religión judía, que había sido transformada y cambiada por el trabajo interno que habían hecho los hijos de Satanás, representados por bueno, los saduceos, los fariseos y los escribas, como fue denunciado por el Señor en su momento, ¿no? En esta porción de hoy pretendo presentar un poco de todo esto, ¿no? Para eso les invito a que vayamos a Lucas capítulo 4, en aquella porción donde el Señor Yeshua toma el rollo de Isaías y lo lee. Pero antes, ubiquémonos en el contexto para entender con claridad lo que pasa. El nombre de Sarepta de Sidón o Sarepta de Sión, en algunas menciones que generalmente se refiere a la misma localidad bíblica, se relaciona con un importante relato de la Biblia en el Antiguo Testamento. Sarepta, también conocida como Sarafet, era una ciudad fenicia situada entre Sidón y Tiro. Ya sabemos la importancia desde el punto de vista de la confrontación entre el pueblo judío, descendiente de la mujer, y las otras etnias descendientes de la culebra, la importancia que han tenido estos dos lugares. De hecho, el príncipe de Tiro es usado como una semblanza de Satanás en el capítulo 28 de Ezequiel, ¿no? Bueno, este lugar de Sarepta quedaba en lo que hoy sería el Líbano. En la Biblia se la describe como una población que pertenecía a Sidón o que dependía de ella. Y es famosa por la historia que se encuentra en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, por ser el lugar
al que Dios envió al profeta Elías durante un periodo de gran sequía en la tierra y de hambre, ¿no? Elías fue enviado a vivir con una mujer viuda de Sarepta, quien estaba en extrema pobreza y a punto de preparar su última comida para ella y para su hijo antes de morir de hambre. Cuando el Señor Yahshua fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, y entonces hizo aquella lectura que todos conocemos que aparece en Isaías 61, versículos 1 y 2. Ya usted sabe cuál es esta lectura, donde él dice que el Espíritu de Dios está sobre él para sanar y todo esto, y usted se la sabe, ¿no? Bueno, luego él les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, que tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, es cierto, os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hace una semana atrás incluimos un estudio de la Eclesía, la Asamblea del Señor, en su etapa inicial y dijimos que entre muchos lugares donde Yahshua pudo haber iniciado su ministerio, escogió fue a Capernaum, ciudad de oscuridad y de tinieblas, y aseguramos que tal inicio, entre otras consideraciones, tenía el que había sido una ciudad olvidada por la élite religiosa de Jerusalén y el Señor por ello la había escogido y tomado en cuenta para tenerla como cuartel general de su incipiente y recién comenzado ministerio. Recordemos lo que dicen los sagrados escritos acerca de ella. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Y esta luz que hizo brillar a Capernaum se debe a la visita que el Señor hizo a aquella ciudad, siendo inclusive, como acabamos de decir, el lugar donde el Señor inició su ministerio. Allí comenzó el Señor su obra. Y en ese momento, en aquella visita que hizo el Señor a la sinagoga de Nazaret, dijo, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dijimos atrás que Sarepta era una ciudad fenicia, por lo cual se nos hace necesario ponernos en contexto, porque Fenicia que es la región donde se encontraba Sarepta, entre las importantes ciudades de Tiro y Sidón, no formaba parte del territorio de Israel, no, sin duda que no. Era considerada por el pueblo hebreo como una tierra pagana, una tierra desaprobada, desechada, reprobada. Por lo tanto, pues los fenicios y la gente de Sarepta no eran israelitas, no eran judíos. Los habitantes de Fenicia eran de origen semita, sí, pero ese es por el origen del lenguaje, no por su árbol genealógico. Y en la Biblia se les conoce como cananeos o sidonios por su ciudad principal, que es Sidón. En estos pueblos, su religión era politeísta. Adoraban ellos a múltiples dioses, entre ellos Baal y Astarte. Y estos dioses no eran otra cosa sino los mismos ángeles caídos que tomaban estas figuras para hacerse adorar de los. Estos dos, tanto Baal como Astarte, son mencionados en los sagrados escritos. Y aún a pesar de que esta nación, Sarepta de Sidón, era pagana y adoraba dioses falsos, el Señor Dios la escogió para que Elías fuera
a una viuda que vivía allí y que estaba muriendo de hambre. Y lo hizo porque sabía que Elías sería recibido como profeta y no sería rechazado. En tanto que Elías tuvo seria confrontación entre su gente, ¿no? El señor Yeshua, estando en la sinagoga de los judíos en la ciudad de Nazaret, pidió para leer y ellos leyeron el rollo de Isaías donde estaba escrita esta porción profética que habla del mismo Señor que la estaba leyendo. El texto es muy claro y el Señor lo confirma cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego, categóricamente les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué privilegio el de esa gente, ¿no? Qué privilegio los que estaban allí delante de él escuchándolo. Luego les dice que Naamán, por cierto, el sirio, fue curado de lepra, fue escogido para ser curado de lepra, mientras que en Israel había muchos enfermos, pero ellos no fueron seleccionados para ser sanados, no habían sido sanados. Entonces, quienes primero se habían maravillado porque dicen los escritos que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto es en la reunión de Nazaret, donde él leyó el libro de Isaías. Ellos mismos, después, se llenaron de ira, se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para empujarle. Según leemos en Lucas capítulo 4, versículos 28 y 29. El Señor puso en evidencia la verdad. Eso es lo que está pasando aquí en este momento. Cuando Él se sentó allí a leer el libro, a, a tomar el libro y leerlo, lo que estaba era exponiendo la verdad, porque a eso vino Él, no solamente a morir por los pecados y salvar al mundo entero, sino a presentar la verdad de que la religión judía había sido manipulada por la culebra, los descendientes de la culebra, y habían transformado y cambiado las cosas y desviado el camino correcto que tenía que caminar el pueblo judío para ser salvo y lo habían desviado hacia un camino, hacia un despeñadero, hacia un lugar de muerte. El Señor estaba denunciando a los saduceos, a los fariseos y a los escribas y estaba mostrando cómo ellos habían hecho para apartar al pueblo judío de la verdad. Al mismo tiempo, el Señor puso en evidencia que Israel se había apartado del mismo Dios, aun siendo ellos judíos, porque no lo eran de corazón. Hay muchos judíos que no lo es solamente judío por genealogía, por algo genealógico, pero no porque ame a Dios ni porque quiera serle agradable a Dios. Por esto fue que Pablo escribió, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que cualquiera de las etnias que no provienen de Adán, sino que fueron las etnias desaprobadas, las sociedades, eh, con el perdón de la palabra, malditas, porque se hablaba mal de ellos, eso es lo que significa maldición, hablar mal. Se hablaba mal de ellos, se habló por muchos años mal de ellos, y si no tenemos ahí el ejemplo de Pedro sentado en la terraza de la casa a pleno mediodía, cuando se le mostró aquella alfombra con, con, con animales inmundos y él no quería comer. Y después él entendió que todo esto era una visión de Dios para enseñarle que los gentiles habían sido dignificados delante de Dios. Pero lo que estaba presentando acá el Señor como evidencia es que el pueblo judío le rechazaba y le repudiaba, mientras que los gentiles le recibían y le amaban. Sareptas de Sidón y Siria eran dos naciones paganas,
que no nacieron de la voluntad de Dios, pero tuvieron su misericordia, porque ellos amaron a Dios y le buscaron. Pero los judíos que nacieron de la mente y el corazón de Dios, le desconocieron, como bien dice el capítulo 4 del libro de Oseas. Usted léalo. Capítulo 4 del libro de Oseas es una denuncia que hace Dios de cómo el pueblo de Israel le desconoció, le ignoró. Bueno, luego que el Señor les expuso esta verdad inocultable, inapelable, ellos quisieron asesinarle, lo llevaron hasta el monte donde estaba la ciudad de ellos y por ahí querían empujarle para que cayera. ¿Y por qué querían asesinarle? Bueno, porque asesinos eran, porque ninguno que no sea asesino va a asesinar a otro. Ellos, asesinos, lo llevaron para matarle, porque ellos eran como su padre, el dragón, la culebra, que mató a Abel el justo, usando para ello a su propio hijo, es decir, a Caín, ¿no? Bueno, dice el Evangelio de Lucas que después de esta situación cómoda, el Señor descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Esto dice el versículo 31. Es decir, fue otra vez a su cuartel general, a la ciudad de la oscuridad y las tinieblas, pero que ya no lo era porque él ya la había pisado, de manera que la luz de Dios había resplandecido en aquel. Y esto fue precisamente así. La luz resplandeció sobre este lugar. Y de nuevo, estando él allí, así como se había cumplido la escritura cuando él tomó el libro y lo leyó en la sinagoga de ellos en Nazaret, ahora también se cumplía la escritura porque se llenaba de la luz de Dios ese lugar de tiniebla, Capernaum, que era un lugar de judíos y de gentiles, porque era también conocido como la Galilea de los gentiles. Ya esto nos mostraba a nosotros por adelantado cuál era la voluntad de Dios en cuanto a los gentiles, ¿no? Que también habría gracia para ellos, para nosotros, ¿no? Entonces, él estuvo en Capernaum y como ya hemos dicho varias veces, tomó ese lugar como centro estratégico para desarrollar desde allí su ministerio. Más lastimosamente, un tiempo después, el Señor denunció a Capernaum porque aún estando él allí, como, como los de, como los de la comida, los que comieron peces y panes, pero solamente lo buscaban por los peces y los panes y no porque él fuera el Hijo de Dios que hacía milagros. Bueno, Capernaum se distrajo, no entendió la gloriosa verdad por la cual el extraordinario presente que estaban viviendo, que el mismo Dios estaba poniendo los pies en su tierra. Y entonces ellos mantuvieron su desvío y no reaccionaron. Nunca se arrepintieron, nunca creyeron, pero Dios había cumplido su palabra porque había convertido a Capernaum en ciudad de luz. Entonces, en Mateo 11:23 dice el Señor, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el ave, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Otra verdad presentada por el Señor, otra verdad expuesta por el Señor. Porque el Señor vino a mostrar la verdad, a poner la verdad en evidencia. Y su iglesia, la iglesia del Señor, es el centro donde debe ser, debe ser, debe ser el centro donde se debate teniendo como argumento la verdad, la verdad. La iglesia evangélica en este momento se ha extraviado mucho de la verdad y tiene que sentarse, tiene que detenerse, tiene que razonar, tiene que reflexionar sobre esto, sobre qué es lo que se está haciendo.
Es lamentable las cosas que pasan, cosas que se dicen, las cosas que se enseñan, aún en tiempo de oración. Es lamentable escuchar oraciones como estas que suelen escuchar por allí, que dice, Señor, pasa tu mano sanadora sobre fulano de tal. ¿Quién es usted para darle instrucciones y órdenes a Dios? No debería decir más bien, Señor, te ruego, te suplico, clamo a ti, Padre, para que pases tu mano sanadora por tal persona. O mandan a Dios a decir, Señor, paséate por este lugar, y haz aquello, y haz lo otro. No, no. Qué triste escuchar la declaración. Yo declaro tu sanidad. ¿Sabe? Cuando alguien declara sanidad, o cuando alguien declara tal o cual cosa, está diciendo yo soy Dios y no necesito a Dios. Porque yo, como te digo, se pueden cumplir las cosas. Esa es una desviación terrible de la iglesia evangélica. Un camino de mentiras, un camino de mentiras que quién sabe a dónde lleva. Sobre estas cosas hay que reflexionar, porque la iglesia del Señor es el centro de la verdad. Y lo que hizo el Señor los 3 años de ministerio fue exponer la verdad. Ya llevamos 7 programas sobre esta serie y por lo menos en 4 de ellos hemos mostrado que la razón de la eclesía era para que sirviera de centro de debate sobre las cosas que estaban ocurriendo con la, con la religión judía.